Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver son las estructuras organizativas. Este vídeo os aviso que será muy teórico, no entraremos en el sistema, pero es importantísimo tener claro estos conceptos. Es la base de SAP Finanzas. Por lo que, ya os digo, no entraremos en el sistema, pero es importante tener muy claros todos estos conceptos y su jerarquía. Empezamos por el nivel jerárquico superior, que es el mandante. En SAP, el mandante es también conocido como cliente. Tenemos que decir que la base de datos de SAP está formada por tablas relacionales. Os dejo aquí arriba el vídeo de tablas de SAP, en donde veremos este concepto muy claramente. Cuando nosotros navegamos por SAP, es el sistema el que accede a dichas tablas para mostrarnos la información pedida. Entonces, el mandante es el campo clave e inicial de las tablas que conforman la base de datos en SAP. ¿Datos dependientes del mandante? Pues tenemos datos maestros de clientes, proveedores, etc., sociedades, facturas, cuentas contables y muchísimos otros datos. Como decía, en SAP, la jerarquía principal de estructuras organizativas, el nivel jerárquico superior, es el mandante. Después también tenemos la sociedad. La sociedad es el segundo nivel jerárquico. También os dejo aquí arriba el vídeo de creación de sociedad financiera y sociedad GL, en donde entraremos profundamente en estos dos conceptos. Pero en este caso lo que nos interesa saber es que por debajo del mandante, en un nivel jerárquico inferior, está la sociedad. La sociedad no es más que la empresa y la sociedad representa el nivel más elevado de la estructura de la empresa. Además, también es importante saber que en SAP la sociedad se compone por 4 dígitos. Como os digo, en los vídeos que os dejo aquí arriba lo veremos claramente. Después tenemos otra estructura organizativa. Esta estructura es el plan de cuentas. El plan de cuentas se trata de una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias sociedades. Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene diversa información de la misma. Descripción y número de la cuenta de mayor e información que controla cómo funciona y qué características tiene esa cuenta. Además, también es importante saber que podemos tener dos tipos de organizaciones. Una centralizada, en donde todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas, y otra descentralizada, en donde no todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas. Esta segunda, que es más compleja, es la que veremos en el curso de SAP Finanzas, que también os digo que os dejo el curso completo aquí arriba. Después tenemos otra estructura organizativa, la llamada contabilidad de costes. Esta es la unidad encargada de estudiar, como su nombre lo indica, los costos de producción, distribución y asignación de cada producto o mercancía que entre al negocio. De esta forma se podrá controlar los precios de los procesos, además de asignar los montos de venta. Esto lo veremos, pero en un curso intermedio, ya que es algo un poco más complejo. Seguimos con otras estructuras organizativas y en este caso vamos a ver qué es la organización de ventas. La organización de ventas básicamente es una unidad responsable de las ventas y de la distribución de las mismas, ya sean bienes o servicios. Esto sí que lo veremos un poco más en el curso de SD, de Sales and Distribution, pero es muy importante conocer esta estructura organizativa ya que está directamente vinculada con el módulo de finanzas. Después también tenemos otra estructura organizativa que es el canal de distribución. El canal a través del cual las ventas llegan a los clientes. Exactamente igual que en la estructura organizativa, organización de ventas, lo veremos más a fondo en el curso de SD, de Sales and Distribution. También tenemos otra estructura organizativa que es la organización de compras, unidad que consigue bienes o servicios y negocia condiciones y precios de compra con los proveedores. Es responsable de todas las compras de la empresa. Y también bastante ligada a esta estructura organizativa están los centros. En SAP y particularmente en el área de logística
se hace referencia a un centro como a una unidad organizacional que divide a la compañía de acuerdo a sus actividades y áreas. Por ejemplo, abastecimiento, producción, mantenimiento, planificación de necesidades, entre muchísimas otras. De modo que podemos disponer de lugares físicos donde efectuar tareas del sector. Esto está un poco ligado al módulo de MM, así que también, como os digo, lo veremos en el curso de MM muy a fondo, pero es bueno conocerlo porque también está muy vinculado, de hecho directamente vinculado, al módulo de finanzas. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso o un pequeño resumen en forma de gráfico de todas estas estructuras organizativas. Bueno, pues en el primer nivel tenemos el mandante, en el nivel jerárquico superior. Después tenemos la sociedad, que como os he dicho es el primer nivel jerárquico dentro de finanzas. Y en el mismo nivel tenemos el plan de cuentas y la contabilidad de costes. Después tenemos otras dos estructuras organizativas en un nivel inferior, en un nivel jerárquico inferior, como son la organización de compras y la organización de ventas. De la organización de ventas se desprende el canal de distribución y de la organización de compras y del canal de distribución se desprenden los centros. Como ya os he dicho en un inicio, este vídeo ha sido muy teórico. Es verdad que no hemos podido entrar a fondo en cada uno de estos conceptos, pero es que si lo hacemos tendríamos un vídeo de 8 horas. Entonces, este es un pequeño resumen de todas estas estructuras organizativas. Irá muy bien conocerlas antes de empezar con el curso de SAP. Y básicamente, pues eso. Os dejo aquí un pequeño resumen de estas estructuras organizativas, os dejo unos cuantos links del curso de SAP, podéis entrar en el canal y disfrutar de cada uno de estos cursos, en donde veremos claramente, muy detalladamente y trabajando poco a poco cada una de estas estructuras organizativas. Pues nada más, sin más dilación me despido de vosotros. Si os ha sido de utilidad, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en los cursos de SAP. ¡Hasta luego!